Vayan a San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Vamos a leer, por favor. Una vez, si tienen una Biblia old school, si son de la vieja escuela y tienen la Biblia verdadera, sáquenla. Si no, agarren sus iPads o sus iPhones, pero no estén texteando porque los expongo. ¿Estamos listos? Dice la palabra de Dios. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre, Señor, que sea en este momento todo tú y nada de mí, Padre. Dame la palabra, Señor. Señor, abre las orejas, abre los corazones de la gente aquí, de la gente que te necesita, Padre. Y la gente que piensa que no te necesita, Señor, que sea tu espíritu ahora que reine en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Este sermón lo titulé, pastor, usted sabe que para agarrar lo que se llama clickbait, nosotros los pastores tenemos que ponernos al día con las cosas y hay que poner de alguna manera algo bonito que atrae. Entonces, este sermón se llama Más religioso que gozoso. Corría el año 2003. Después de la fama, después del dinero, después de que el paparazzi me seguía, después de arrepentirme y devolverme mi vida a Cristo, me encontré pasando mucho tiempo en una iglesia. Cuando uno necesita de Dios, uno se agarra de los pies del Señor y no lo suelta. Y en ese proceso de necesidad, tuve el tiempo de tener momentos muy lindos con mi pastor. La mayoría de ustedes tienen el privilegio de escuchar del pastor Francisco, que de poco tiempo de conocerlo veo que es
pastor con un espíritu bien dulce, un pastor con un espíritu de mucha paciencia. Yo creo que lo estoy describiendo muy bien. Pero el pastor que me tocó en ese tiempo era un pastor bravo. Era un pastor que no me decía, no, Gerardito, vamos a ser tranquilos, toma tiempo. No, él me enseñaba los versículos de la Biblia y me decía, obedece. La iglesia de él, iban la gente que entraba y salía de la cárcel. Los tipos tatuados de pie a cabeza. Y yo en medio de esa gente me identifiqué. Porque aprendí un poquito de lo que era la gracia de Dios. Posiblemente por fuera yo no tenía los mismos tatuajes, pero mi corazón estaba tatuado con el mundo totalmente. Y así mismo ese pastor tuvo paciencia en mí. Y como les digo, era un pastor que no aguantaba paro, ¿ya? Así como decimos todos aquí. Y ese mismo pastor me dice, bueno, Gerardo, ahora que ya dejaste el mundo, yo creo que es hora de que le comiences a cantar al Señor. Ahí le tiré toda excusa, pastor. Le dije, se llama Joaquín, le digo, pastor Joaquín, ¿yo para qué me voy a meter en eso? Si ahora mismo el mundo me ha hecho pedazos, me ha criticado tanto, ahora me voy a poner en una iglesia a hablar del Señor. La gente me va a ver y va a decir, ese más es un hipócrita. Yo lo conocía cuando era hace mucho tiempo. Van a hablar de mi pasado y yo ya no estoy para eso. Ya a mí me criticaron mucho en el mundo. Pero él me dijo, ten fe, obedece. Y así fui a mi casa y en ese momento comencé a escribir un álbum que ustedes conocen titulado 180 grados. Ese álbum era un momento donde yo me desahogaba y era honesto con Dios, siendo tan grato por saber de dónde Él me había sacado. Y así mismo comencé a hacer lo que hacía en el tiempo de que cuando sacaba, no hagan como que se van a escuchar Michu Michu. No se hagan como hoy. Se dijo, puedo hablar un poquito, seamos realistas. O sea, mi pasado tenía sus canciones, ustedes las reconocían y ya, bueno. Entonces, así mismo, yo tuve que hacer el mismo trabajo que hacía cuando era un artista secular. Ir a las estaciones de radio para que me toque. Ahora es diferente, ahora la tecnología ha cambiado mucho. En ese tiempo yo tenía que como a 100 radios aquí en Ecuador, una por una, tratar de convencer a la gente, con mi manager Fausto, tratando de convencerlos a ellos que toquen mi música. ¿Ya? Y en el tiempo de mi música secular se me hacía fácil, pero cuando las radioestaciones cambiaron, en ese tiempo aquí la radioestación era, creo, Canela, Radio Disney, Tropicalísimo. No me acuerdo bien las otras, pero de ahí cambiaron a HCJB, que es la radio cristiana. Y así mismo yo andaba por las otras tratando de convencer a la gente que verdaderamente había cambiado. Pero te voy a decir lo que pasaba. Yo llegaba a una estación de radio cristiana y me decían, espérate. Y decía el tipo que ponía las canciones, yo tengo que hablar con él antes de que me haga aquí porque quiero ver si es verdad que es cristiano o no es cristiano. Si nos está vendiendo un cuento, porque ya no puede hacer billete en el mundo, ahora está tratando de sacar nosotros los siervos, nos está tratando de sacar el billete. Bien, no hagamos como que no sabemos eso. Y ese tiempo fue difícil para mí. Comencé a dudar un poquito de mi propósito. Pensé que la gente que me decía, bueno, entonces, pero si eres ahora cristiana, ¿por qué estás haciendo rap? Yo decía, wow, de verdad, ¿por qué? Si rap es una música del mundo. O sea, me hacían dudar de todo. Pero mi pastor me decía, no escuches a nadie. Ponte a orar. Escúchalo a Dios. Él te va a dar todo lo que necesitas. Pero se me hizo difícil entrar ahí. Me decía, aguanta, Rico Suave.
¿Tú crees que no vas a hacer, te vas a hacer el bacán aquí, entrar aquí, tratar de convencernos que has cambiado? Solo porque ahora tu género es diferente y ahora es música cristiana. Nosotros tenemos que aceptarte como el hijo pródigo con los brazos abiertos, tú entrando ahí y tratar de convencernos. ¿Tú crees que nosotros somos giles? ¿Giles es mala palabra? Ah, ok. Por si acaso. Ahí escuché, no hay. Por esa es la pelea que tenemos muchas veces. Siempre como cristianos vas a tener haters. En inglés dicen haters love to hate. Los haters lo único que hacen es odiar. Se alimentan de eso. ¿Por qué será que en vez de que algunos cristianos abrirnos las puertas y recibirnos de una manera, se convierten en porteros, en guardianes del templo? Hay que ver, chequéalo, googléalo. ¿Cuál fue la última, cómo se llama, iglesia que fue a hablar? Mire, pastor, yo sé lo que es, yo tengo una iglesia en Kentucky, en los Estados Unidos, se llama Casa de Gracia, y yo sé lo que es cuando una persona dice, te viene a un amigo, mira, va a venir un pastor de allá afuera. Usted tiene que proteger la plataforma, pastor. Nosotros tenemos que investigar y ver bien, pero hay maneras de hacerlo con el discernimiento que nos pone Dios, no con el bla bla de la gente. Porque mucha gente te va a decir una vez más del pasado de nosotros, de que no somos dignos, de que no somos él. Y esa misma gente son las que verdaderamente no crece la iglesia por esa misma razón. Porque se han hecho portadores. No dejes entrar a esa persona aquí en la casa de Dios. No es digno. ¿Quién te hizo digno a ti? ¿Quién dijo que tú eras mejor que el otro? Jesús predicaba diferente. Él se sentaba con no creyentes, con prostitutas, con gente que no tenía nada que ver, que seguían las leyes en ese tiempo. Él se sentaba con todos. Él abría las puertas a aquel que venía. Se trata ahora. Él no compartía las mismas cosas, pero él les daba esa luz que él tenía a ellos para levantarlos. Él contaba historias, hablaba en parábolas que llegaban profundamente al corazón. Hay muchas parábolas que a mí me encantan. La parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña. Una de mis favoritas es la parábola de los trabajadores en la viña, que vienen todos bravos porque uno viene más tarde que el otro y Dios les paga igualito y la gente brava. Haters en el Viejo Testamento. El año pasado, en mi iglesia en Kentucky, yo prediqué sobre este mismo versículo, pastor. Y yo creo que muchos pastores también hemos predicado acerca del amor de Dios. Como el Padre, hemos predicado acerca del hijo pródigo, el hijo que se fue. Pero muchas veces no escuchas esa última parte. Siempre termina en la parte de que, sí, mi hijo estaba perdido y fue rescatado. Y ahí termina, pero no termina la historia ahí. Ahí habla del otro hijo. Del hijo que estaba en casa, que estaba perdido. Y no era por la distancia. Él estaba perdido en su propia casa. Y esta es la historia que yo quiero hablar, porque muchos de nosotros pensamos que solo porque atendemos a una iglesia ya estamos bien. Los de afuera, esos son los malos. Los de afuera no conocen de Dios. Aquí estamos nosotros con nuestra Biblia grande, la Reina Valera, pero la vieja, la grandota, tirando parada como que somos esos mismos discípulos. Que no, aquí nosotros hacemos de esta manera, nos gustan las reglas. Usted sabe que cuando viene a la iglesia, posiblemente agarraron tu sitio, te pones bravo porque ahí se sintió en tu asiento.
Por sus reacciones es verdad. Así, así. Es que esa es la verdad. Nos ponemos un poco religiosos. Dejamos que el amor de Dios confunda a la gente. Comenzamos a tirar muchas reglas a aquellos que nosotros permisimos diferentes y cerramos las puertas de la iglesia porque no, van a dañar, van a comenzar a venir esos locos acá. Yo quisiera tener una iglesia como tenía mi pastor Joaquín, llena de gente que entra y sale de la cárcel. ¿Tú no crees que a mí me gustaría que entre aquí gente homosexuales? Que entren para que Dios los cambie. Pero si, ¿quién lo dejó entrar? Se alteran. Y eso no es el amor que Dios nos ha enseñado. No por su ejemplo. Entonces dice, un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús, y el menor de ellos le dijo, papá, así igualito. ¿Quién tiene hijos aquí? Perdón. Pero tienen hijos así que te hacen caer el pelo como los míos. Dice, papá, dame lo que me toca. Yo sé cómo manejar ese dinero, tranquilo, dame lo que me toca. El muchacho quería el dinero y el poder sin la responsabilidad. Él nunca tuvo la oportunidad de leer 1 Juan 2:17 y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre. Él nunca tuvo la oportunidad de leer esas partes porque en su cabeza él decía, bueno, ya, yo me voy de aquí, yo no necesito a mi padre, yo no necesito a mi familia, esto me pertenece a mí. Y eso es algo que está pasando en nuestra cultura, con nuestra juventud, que piensan que todo les pertenece. Este muchacho pensó que lo que a él le pertenecía era más importante que el proveedor. Así que tomó su parte, agarró su billete, le arrancó el corazón a su padre, el proveedor, y se fue en su propia aventura. Ni siquiera pensó en cómo le afectaría al padre. Ni siquiera pensó qué iba a pensar mi papá. Ni siquiera pensó que cuando él se iba, su padre iba a quedar con el corazón roto. Ni siquiera pensó en eso. Era el momento de él irse con lo que él pensaba que le correspondía. Entonces el chamaco se lanza al mundo gastando descontrolado, como que estoy dando mi testimonio, viviendo a lo loco, pero en poco tiempo su dinero se acaba. Y ahí está ahora en el chiquero, con los puercos, con los chanchos, ha gastado todo, lejos del padre, lejos del proveedor. Y la Biblia dice, en un momento volvió en sí. En el tiempo que estaba en el lodo, que estaba sufriendo, volvió en sí. La Nueva Versión Internacional dice, lo traduce, recapacitó. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos difíciles te dan la oportunidad de pensar, ¿cómo me metí en este lío? ¿Cómo terminé aquí? Te hace recapacitar. El dolor tiene una manera de abrirte los ojos cuando el orgullo te los mantiene cerrados. El dolor posiblemente es una de las herramientas más lindas que tiene el Señor para que nosotros regresemos a sus pies. Pero a nadie le gusta el dolor. Yo recuerdo este momento, llorando y llorando, hasta quedarme seco, sin una lágrima más. Yo no sé qué es, pero las lágrimas hacen algo en tu mente, como que te limpian.
como que algo que tenía sucio, te alivian la presión, permite que la sangre fluya para que puedas pensar con claridad. Y ese muchacho por fin dice, ¿cómo terminé aquí? ¿Cómo rayos terminé aquí? A mí me cae bien ese man. A mí me encanta porque él tuvo el momento de ser real. Porque para nosotros muchas cosas, seamos en esta sociedad, el aparentar es más importante que la realidad. Que nunca piensen que estemos mal, porque posiblemente puede ser una debilidad y la gente va a tomar ventaja de eso. La gente falsa nunca admite sus errores. Te vuelves sabio cuando eres capaz de mirarte al espejo y decir, la regué. Y he hecho un desastre de mi vida. Y me cae bien una vez más este muchacho porque se evaluó, hizo sus cuentas y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? En pocas palabras, hizo un inventario de su vida. Antes tenía, y ya no tengo nada. Antes había abundancia. Y ahora estoy aquí tratando de comerme las mismas cosas que están comiendo los chanchos. Antes tenía gente que me quería y ahora por mi propia falsedad aquí estoy solo. Y leemos que el muchacho comienza a practicar lo que le iba a decir al padre. Tú has estado en ese lugar donde la ha fallado el Señor y comienzas a practicar. ¿Qué le vas a decir? No, o sea, y el tipo estaba ahí, estaba practicando, Señor, Padre, perdóname, pero yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, perdóname, y en su cabeza, yo sé que yo voy a llegar a mi papá y cuando él me vea y cuando vea mi corazón y yo le diga este discurso, él me va a perdonar y me va a hacer igual que los otros sirvientes que él tiene. Pero practicaba y practicaba y practicaba. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se iba arrepintiendo. Ese discurso una y otra vez mientras caminaba de regreso a su casa. Porque decía, voy a ganarme el favor de mi padre. Aunque sea, seré como uno de sus sirvientes. Él los cuida, los alimenta bien. Él es bueno con ellos. Hasta con sus sirvientes me conformo con eso. Y mientras hablaba solo y practicaba, su padre lo ve desde lejos y corría hacia allí. Y el padre dijo, este es mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y ahora ha sido encontrado. Ese es el padre que tenemos. Ahora, ¿y el dinero? Al padre no le importó. ¿Por qué andaba con todas esas prostitutas? El padre nunca se lo mencionó. ¿Por qué estabas allá con esos gentiles en el chiquero? Nunca el padre le tiró encima todo eso ahí para que él se sienta mal. Lo único que le importaba al padre es mi hijo volvió. Saquen el mejor traje y pónganselo. Traigan el becerro más gordo. Vamos a hacer una parrillada, un barbecue. Es tiempo de celebrar. Pusieron la canción de Cool and the Gang, Celebrate. Y la fiesta comenzó. Pero antes de irnos a la fiesta, quiero hacer una pausa. Porque hay un momento sagrado antes de la celebración. Porque este es el momento donde la vergüenza podía haber ganado. Este es el momento donde el orgullo lo hubiera mantenido en el chiquero. Tú sabes que cuando yo estaba mal, ustedes no, yo estaba en un chiquero,
Pero mi orgullo, que ustedes no sepan, que la gente no sepa que yo, me mantuvo ahí por años. Porque es mejor aparentar. Es mejor que no sepan en el lodo que andamos. Volver a casa nunca es fácil. Irse es fácil. Yo me acuerdo que cuando me fue mal después como artista, yo necesitaba camello, pastor. Estaba chiro. Y tenía que regresar a la misma disquera que me firmó como artista a pedirles que me dé trabajo. Con la cola por el medio, como decimos, ahí entré. Y dije, ¿me pueden ayudar, por favor? No tengo nada, no tengo ni cómo proveer para mi familia. Y me dieron la oportunidad. Pero desde ese momento nunca más dejé que mi orgullo le afecte a mi familia. Nosotros como hombres a veces dejamos que el orgullo afecte a nuestros seres queridos para que no sepan. No, cubre hasta nuestras esposas. No, cubre a tu papi. No digas nada. Cuando lo único que Dios quiere es que nosotros seamos real con Él. Y les digo acá, regresar a casa no es fácil. Y algunos de ustedes están justo en esa temporada de regreso. Todavía no han llegado a la fiesta. No saben cómo el Padre los va a recibir. Piensan que el Padre los va a regañar. Piensan que regresar a Dios les va a costar. Piensa que la gente va a hablar. Piensa que regresar a esta iglesia, después de haberte ido, después que la gente te vio en las discotecas, después que la gente te vio en los bares, después que la gente te dio borracho ahí por las calles. Yo no regreso a esa iglesia otra vez más. Me van a hacer pedazos. Porque ya nos conocen. Porque no somos gente que tiene empatía o que tiene compasión por el prójimo. Entonces eso mismo que nosotros cargamos afecta a él que quiere regresar. Quizás no te sientas digno. El Padre no te espera con un sermón. Te espera con una vestimenta, con un traje nuevo. Quizás aún estás ensayando tu confesión, pero Él ya está preparando tu celebración. Y puede que vayas a mitad del camino, pero Dios ya corrió todo el trayecto. Cuando la gracia ve arrepentimiento, rompe todo protocolo. El Padre ni siquiera dejó terminar el discurso del Hijo. El Hijo ya tenía todo. Ay, papi, te voy a... Aguanta. Tráigame por favor lo mejor a mi hijo que ha regresado. Aquel que estaba perdido regresó. Cada vez que escucho esa predicación sobre el hijo pródigo, una vez más le digo, termina con la fiesta. Y ahí termina todo. ¿Sí o no, pastor? Ahí termina todo y el mensaje, viene la canción. Eres un buen padre. La gente lo canta, gente viene al altar. Pero no termina el versículo completo. Y Jesús no terminó la historia en la celebración. Él siguió. ¿Por qué? Porque había alguien más en la historia que todavía estaba perdido. Y ni siquiera había salido de la casa. Estaba en la iglesia todo el tiempo. Entra el hermano mayor. Chequea esto. ¿Por qué está bravo? Porque me aseguro que, pastor, me dice si me estoy pasando. Porque me aseguro que él estaba afuera trabajando, sudando, con las uñas negras, plantando, encargándose de todo lo que tenía su papá. Siendo un buen hijo, se supone que estaba quemado. Trabajaba desde la mañana hasta el sol, sudando con las manos llenas de ampolla. Se levantó posiblemente antes del amanecer, haciendo todo lo correcto, todo lo que tenía que hacer un hijo. Y cuando por fin regresa a su casa, cansado después de todo el día de estar ahí afuera,
escucha algo que no escuchaba hace mucho tiempo en su casa. Risas y celebración. Si risas en tu hogar es algo raro, mi hermano, no conoces el amor de Cristo. Si la risa es algo que no suele pasar en tu casa, es muy seria la cosa, porque uno tiene que ser muy religioso, ¿no? Si la risa es algo extraño, posiblemente no lo conoces al Señor. Él estaba en el campo todo el día. Todo el día, que el momento que viene el tipo le dice, no, mira, lo que pasa es que tu hermano ha llegado y tu papá mató la vaca grandota. Estamos haciendo un barbecue, va a haber una fiesta. ¿Fiesta para quién? Para mi hermano. Aquel traidor que se fue. Aquel tipo que agarró su billete, se fue y lo esfumó, se lo fumó, se le inyectó, se lo tomó. A ese le están haciendo una fiesta. Y así de rápido, el hermano mayor se apaga. No corre a abrazar a su hermano, no sonríe, ni siquiera quiere entrar. Porque en ese momento, esa celebración es como una bofetada. Seamos honestos. Yo creo que muchos de nosotros tenemos esos momentos de ser ese hermano mayor. Eres salvo, pero siempre estás enojado. Eres santo, pero andas amargado. Eres obediente, pero siempre ofendido. Algunos de nosotros estamos tan santos que no queremos celebrar la bienvenida de otro. Tan santos que no aplaudimos cuando alguien regresa a Jesús. Tan espirituales que no abrazamos al que falló. Tan maduros que no nos unimos a la fiesta porque creemos que nosotros, si no ganamos nuestro lugar, ellos no. No, ellos no. Ellos no. Ellos me fallaron a mí. Ellos hablaron mal de mí en Facebook. Eso a ustedes los daña. Alguien pone un comentario. No puedo creer. Y ni siquiera los menciona. Hace una cosa abierta, pues, que es básica, y ustedes piensan que es para ustedes. Y ahí, comienza la gente a hablar. Llega el pastor. ¿Sí o no, pastor? Y nosotros, ¿pero qué pasó? ¿Quién dijo eso? No, aquel que me había contado le contó al otro. Y ahora es una historia totalmente diferente. Lucas 15, 1, 2 dice esto. Antes del versículo que les leí hoy día dice esto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Por eso es que lo amo a Jesús. Y aquí es cuando la parábola del hijo pródigo cambia y es totalmente enfocada en los fariseos y los saduceos. Yo sé que, bueno, no sé si que me han visto anteriormente, antes de hacer música, yo era actor. Entonces me inventé mi papel del hermano mayor. Y se lo voy a actuar aquí mismo. Este es el hermano mayor cuando entra. Papá, espérate. Déjame entender bien. Ahora hay fiesta para él, el que nos abandonó, el que dejó un rastro de vergüenza, despilfarró su herencia y se fue a correr con desconocidos. Ahora estamos festejándolo a él. A él le toca el disc jockey, la parrillada,
la jama, el ceviche. Mientras yo estaba aquí todo el tiempo haciendo todo bien, ni siquiera me ofreciste un pedazo de pastel. Papá, de verdad, así son las cosas. Si vamos a hacer fiesta, ¿por qué no celebramos la fidelidad? ¿Dónde está la celebración por la lealtad, papá? Por el que parece todos los días trabaja duro, se mantiene limpio, se aleja de los problemas. El que sostuvo tu casa. El que se levanta todos los días a ayudarte. Ese no dice, aquí estoy. Y tú lo estás celebrando a él. Papá, parece que nadie aplaude la consistencia. Parece que nadie honra la obediencia. Nadie hace fiesta por el muchacho que dobla los voltines que se necesita para mandar ir a las calles a las 8 de la mañana. Nadie le da crédito a la chica que lidera el estudio bíblico. Por el joven que le dijo no a la tentación. A nosotros solo nos dicen, alégrate. Porque los rebeldes regresaron. Padre, no está siendo justo conmigo. Él andaba perdido. Y ahora le toca el vestido, el nuevo traje, se lo das a él. Yo he estado aquí. Y apenas tengo ropa para dormir, papi. Él recibe un anillo. Y a mí tú me das responsabilidades. Él recibe un banquete. Y yo recibo cansancio. Yo he estado aquí desde el momento, me levanto con el pastor. No paro. Y este otro que se va a despilfarrar el dinero y anda con prostitutas y anda con sus amigotes. Se va a festejar todo nuestro dinero. ¿Y estás contento que regrese? ¿Sabes qué, padre? Yo no quiero ser como tú. Yo no premiaría la desobediencia con un filete. Si mi hijo hiciera lo que él hizo, le daría una pala y le diría, pruébate, enséñame. ¿Quieres regresar? Enséñame que has cambiado. Dicen que soy criticón. Dicen que soy fariseo, santurrón. Digan lo que quieran. Pero yo me quedé. Él se fue. Y ahora los amores con él. Hermano querido, la gracia siempre parece injusta cuando tú crees que la mereciste. ¿Tú piensas que hay alguna diferencia entre tú y la persona que está allá afuera? ¿Tú crees que Dios te quiere más a ti que la persona que está batallando allá afuera? ¿Tú crees que tú debes tener más de lo que es, o sea, más responsabilidades, más esto, más el otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué ellos sí reciben bendiciones mientras yo sigo en la lucha? ¿Por qué ellos apenas llego? Ya le dieron el micrófono. ¿Por qué él recién estuvo aquí? Tiene aquí solo un año y mira, ya está tocando el pianito. Y yo he estado aquí 10 años y pastor, usted no me para bola. Muchos encuentran ofensivo que el peor pecador del mundo pueda simplemente aceptar a Jesús y ser salvo por gracia mediante la fe. Igual que todos los demás. Un asesino puede arrepentirse, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y recibir la misma vida eterna, el mismo cielo que los misioneros y mártires más valientes y dedicados de la historia. Vamos al mismo lugar. Cuando vayamos a ese lugar, no es que hay una eternidad más larga para aquellos que es la misma. ¿Recuerda la palabra de los trabajadores en la viña? Es que me gusta que Jesús cuenta de que los trabajadores pensaban que era injusto porque ellos se habían fajado tanto y estos otros que recién entraron les pagaron lo mismo, obtenieron lo mismo. Y lo que no entendía el hermano mayor es que el padre siempre estaba ahí con él. ¿Sabes lo que es tener el Espíritu Santo presente y no conocerlo y no regocijarte en él y no ser parte de él? Están aquí en la iglesia, pero
Claro, la apariencia parece, tienes la pinta de cristiano, pero no lo conoces. Una de las primeras cosas que yo sé evidentes de un cristiano es que tenga compasión por otros, sea quien sea. Eso lo he aprendido, eso lo he vivido. Yo he sido el hijo pródigo, yo he sido el hijo mayor, porque ahora que estoy en la iglesia, a veces se complica, muchas veces aceptar a cualquiera, porque ¿qué va a decir la gente? Si viene esa gente, las otras familias van a salir corriendo, ¿no? Pues eso es que están en rehabilitación, van a acostarnos las familias y las otras familias que verdaderamente dan, ya no van a dar. ¿Cómo vamos a mantener esto? Yo sé lo que es batallar eso, pastor. Pero ustedes tienen que entenderlo. Ser cantante, ser actor, puedo ser muchas cosas. Lo más lindo de mi vida es ser pastor, pero es lo más difícil. Porque ser responsable de tanta gente que hay aquí, no puedo creer que todavía tiene bastante pelo, pastor. Y el padre le dice al hijo, y aquí terminamos: mi hijo, ¿por qué te preocupas tanto eso? Le dice el hijo mayor. Tú siempre has estado conmigo. Eso no fue un regaño. Eso fue un recordatorio que sepas que yo siempre he estado aquí. Eres tú, que vivimos en la misma casa, pero es tu distancia que no tenemos esa relación. Es porque tú mismo te haces distante. Tú te alejas de mí porque prefieres meterte a esa computadora y meterte a lugares que no debes entrar. Y eso mantiene una pared entre tú y nosotros. Ese teléfono todavía escribiendo a otra gente que no deberías escribir. Eso mismo nos mantiene, pone una pared en nuestra relación. Si tú piensas que estás aquí conmigo, posiblemente estás cerca, estás a 3 metros de mí, estás aquí en este lugar donde la palabra se da todos los domingos y donde has venido por tanto tiempo y conoces tanta gente, pero nadie te conoce a ti. Nadie te conoce a ti. Esa parte la tenemos muchas veces, nuestras familias, nuestros padres nos ponen eso. No te abras mucho con la gente. La gente te va a fallar. Y dejamos de ser reales. Y no podemos ayudar a nadie porque siempre tenemos una máscara puesta. No somos reales, no somos reales. Yo fui el hijo pródigo al que los hermanos mayores juzgaron. También he sido el hermano mayor, enojado cuando la gracia no vino como yo la esperaba. Pero gracias a Dios que Él no solo es Padre para el perdido, Dios también es paciente para el orgulloso. Y hoy algunos de nosotros estamos en la posición del Padre. ¿Cómo eliges entre el hijo que siguió las reglas y el que las rompió, pero regresó pidiendo perdón? Así que mi pregunta para ustedes es esta: ¿estás demasiado salvo como para celebrar? ¿Demasiado fiel como para perdonar? ¿Demasiado santo como para alegrarte de que un pecador
regrese a casa. Tal vez no estés en el chiquero, pero posiblemente estás afuera de la fiesta, con los brazos cruzados, ofendido, que Dios está bendiciendo al que está ahí más que a ti, y tú has estado aquí mucho más tiempo que el otro. ¿Y por qué Dios bendice a la familia de él, pero no bendice la mía? Y estás ofendido como Dios hace las cosas. Dios no te tiene que rendir cuentas, ¿ok? Nosotros le rendimos cuentas a Él. Y si no es aquí, será después. Así que, hermano querido, mira a la persona next to you, al lado tuyo, y dile otra vez, con compasión, deja de sufrir. El espíritu de la religiosidad está atacando muchas iglesias. Yo vivo en un estado donde, pastor, hay una iglesia en cada bloque. Se llama el Bible Belt. Si yo hubiera ido allá con las intenciones de abrir una iglesia, era el último lugar que tenía que hacerlo. Mi iglesia comenzó en mi garaje con 12 personas y ahora, gracias a Dios, hay muchas. Y es donde Dios me ha llevado. Yo tenía mis planes. Yo pensaba que iba a regresar a mi país, porque en cierto tiempo tenía una familia. Y dije, bueno, si me conocían en ese tiempo, posiblemente me sigan, pero tratamos. Eso no fue el plan de Dios para mi vida. Allá estoy, pero oro mucho por ustedes. Y yo sé siempre que el enemigo es astuto y lo que está atacando allá en las iglesias también ataca aquí. Así que hoy día lo único que te pido es esto. Si tienes ese espíritu de como que tú eres digno de más que el otro, te invito a que te arrepientas hoy día para que sanes tu corazón. Si te falta compasión por aquel que no conoce, mira, yo estoy con los pastores y con la gente cuando te hablan de gente que ya estaba en la iglesia por mucho tiempo y fallan y tienen una vida totalmente correcta. Yo entiendo esa parte. Yo también, yo aprendí también del pastor Bravo, me pongo serio. Pero aquel que no conoce de Dios, ¿no lo vamos a dejar entrar aquí en la iglesia? Porque su pecado es eso que lo expone muy grande y no vale la pena entrar aquí porque pueda que otros fariseos de la iglesia se hagan corriendo. Le pido a Dios hoy día que Dios sane sus corazones. Bajen sus cabezas, cierren los ojos. Padre, perdónanos por pensar, Señor, que tú nos debes algo, Padre. Tú